Bienvenidos a De Debate, un espacio dedicado al diálogo riguroso y, bueno, a la exploración de diversas perspectivas intelectuales sobre los textos y las ideas que moldean nuestra comprensión de la cultura. Hola a todos. Y sí, hoy nos vamos a sumergir en una obra que nos invita a repensar una práctica que a simple vista podría parecer, pues, de lo más cotidiana. Todos hemos tomado un lápiz y un papel alguna vez. Exacto, pero el texto El dibujo actual en México, que fue publicado en 2020 por los investigadores Alatriste Tobilla y Vera Jiménez, nos plantea una pregunta muchísimo más profunda. O sea, no vamos a hablar de cómo se hace un buen boceto ni de técnicas de sombreado. Para nada. Vamos a entrar en un terreno puramente ontológico sobre el arte contemporáneo. Así es, la gran interrogante que nos convoca hoy es ¿qué es realmente el dibujo en su esencia? Debe entenderse primordialmente como una estrategia cognitiva sumamente estructurada para construir conocimiento y representar la realidad. ¿O es por el contrario, en su base más pura, una acción corporal, performativa y especulativa que desafía constantemente cualquier estructura formal? Y para dejar claras nuestras posturas desde el inicio, mi posición, anclada firmemente en el análisis de Alatriste Tobilla, es que el dibujo opera ante todo como un complejo dispositivo epistemológico, es decir, una herramienta de pensamiento y representación cognitiva que organiza y da sentido a nuestra realidad. Y yo lo abordo desde un ángulo bastante distinto. Apoyándome en el marco fenomenológico que propone Vera Jiménez en la misma obra, sostendré que la esencia del dibujo radica irrevocablemente en su origen físico, operando como una interrogante abierta, o lo que el autor llama una imagen no imagen. Bueno, para empezar a desentrañar esta dicotomía, creo que debemos dejar de lado la idea facilista de que el dibujo es solo una herramienta o, digamos, un requisito previo para la pintura. Ajá. Si seguimos de cerca el ensayo de Alatriste, nos damos cuenta de que investigar el dibujo implica transformar algo que asumimos como simple en un entramado sumamente complejo. Y esa complejidad no está en el grafito o en el papel, sino en la mirada cognitiva de quien dibuja. Claro, pero El dibujo no es un espejo que simplemente refleja el mundo exterior de forma pasiva. El dibujo crea la realidad al producir lo que compartimos imaginariamente. Y para sostener esto, Alatriste hace algo fascinante. Recurre a la semiótica de Charles Sanders Peirce, específicamente a lo que Peirce llama el tercer estado, o la reflexión. a ver, para no perder a nuestra audiencia, valdría la pena detenernos un segundo en Peirce. En términos sencillos, cuando hablamos de este tercer estado o terceridad, nos referimos al momento en que la mente toma una experiencia y la convierte en un símbolo, en una idea estructurada, correcto. Exactamente. En ese nivel de terceridad, el dibujo trasciende el mero impulso físico. Se convierte en una estrategia que literalmente piensa en imagen. Ya no es solo mover la mano, es aportar un conocimiento riguroso. Entiendo. Por eso Alatriste cita prácticas del arte conceptual que validan esta idea. Pensemos en Joseph Kosuth, Robert Berry o en las famosas pizarras de Joseph Beuys, así como las partituras visuales del movimiento Fluxus. En todas estas manifestaciones, el artista no está simplemente dejando una mancha emotiva, está utilizando el dibujo con una función discursiva e intelectual altísima. Están organizando lógicamente nuestra percepción a través del trazo. El dibujo es una operación mental. Entiendo perfectamente hacia dónde vas, y reconozco el innegable valor cognitivo de esas obras conceptuales. Son brillantes. Pero, sinceramente, esa definición tan estructurada me resulta demasiado aséptica. Aséptica. Sí, porque al enfocarnos exclusivamente en el dibujo como un aparato de procesamiento intelectual, como si fuera una computadora procesando datos semánticos, pasamos por alto su origen primordial. Y ese origen es ineludiblemente orgánico. Bueno, pero la mente es orgánica. Sí, pero utilizando el marco analítico de Vera Jiménez, debemos ubicar al dibujo en un espacio mucho más crudo. Un espacio liminal que existe, y cito textualmente, entre mirar e imaginar. Pero ese espacio entre mirar e imaginar sigue siendo un espacio de procesamiento mental, ¿no crees? O sea, imaginar requiere cognición. Sí y no. Antes de ser un discurso organizado, el dibujo es un dispositivo de recuperación de experiencias. Y aquí vuelvo a Peirce, pero me voy al principio.
Vera Jiménez lo liga al primer estado de Peirce, que es la sensación. Ajá. Para él, el dibujo es fundamentalmente un acto emotivo y corporal. Se define por su innegable cualidad indexal. Y para quienes nos escuchan, cuando decimos indexal, imaginen una huella dactilar en un vidrio o las marcas de unos zapatos en la arena. Claro, una huella. Exacto. Esa marca no está intentando construir un discurso filosófico. Es simplemente la evidencia física de que un cuerpo estuvo ahí. Es la huella de una presencia y al mismo tiempo la prueba de una ausencia. Y en esa función emotiva, la obra no tiene por qué estar terminada ni perfectamente codificada. Al tener un carácter performativo, el dibujo se resiste a definir estructuras formales definitivas. Es una resistencia visceral antes que un tratado intelectual. Veo por qué piensas eso. Y es una imagen poética, pero permíteme darte una perspectiva diferente sobre esta noción de la resistencia visceral frente al constructo intelectual. Esto nos lleva directo a una tensión maravillosa en el texto, la idea de que el dibujo es un vestigio de la experiencia frente a la idea de que es un creador de realidad. Te escucho. Cuando dices que el dibujo es como una pisada en la arena, asumes que hay una realidad natural allá afuera, con la que el cuerpo simplemente choca. Pero Alatriste es muy incisivo al señalar que este acuerdo al que llamamos realidad es construido por comunidades en ámbitos de imagen. No hay absolutamente nada de natural en cómo percibimos el mundo. Es un constructo puramente cultural. Incluso en la huella física pura. ¿Me vas a decir que la pisada en la arena es un constructo cultural? Especialmente cómo interpretamos esa huella. Si aceptamos esta premisa ineludible de que la realidad es cultural, el dibujo no puede ser un simple receptor pasivo de estímulos sensoriales. Actúa como un mecanismo indispensable para producir lo que el texto denomina realismos imaginarios. El dibujo organiza la percepción compartida de lo que nos rodea. Cuando el ser humano empezó a trazar líneas para representar animales o constelaciones, no estaba simplemente reaccionando o dejando un rastro corporal a la deriva, estaba estableciendo los parámetros mismos con los que su sociedad lograría decodificar su entorno. Es, en esencia, un ordenador del caos perceptual. Sin esa estructura, la experiencia fenomenológica se quedaría en un vacío inarticulable. A ver, lo siento, pero simplemente no te compro esa idea. Y déjame decirte por qué considero que esa postura invierte el orden natural de la experiencia fenomenológica. Adelante. Estás asumiendo que el intelecto llega primero a organizar el caos, pero contrapongo esa visión ordenadora con una idea fundamental, y es que antes de ser un grandilocuente constructor de realismos imaginarios, el dibujo es la marca física del desgaste en el mundo. ¿Pero eso lo reduce a una simple fricción? Es que de ahí nace. Como afirma poéticamente Vera Jiménez en el texto, al dibujo le corresponden las marcas de lo que hemos conocido, los residuos de lo que se va desgastando y convirtiendo en pasado. Lo define de manera muy contundente como un borrador de su propio devenir. ¿Un borrador de su propio devenir? Es una frase hermosa, sin duda. Pero ¿cómo aterrizas eso a la práctica del artista frente al papel? Piénsalo precisamente como la fricción que acabas de mencionar. Esta conceptualización es diametralmente opuesta a la de una mente imponiendo orden sobre la realidad. Es la evidencia de un sujeto confrontando directamente sus sentidos con la materia. Cuando el artista traza una línea, intenta definir su capacidad de respuesta ante lo que lo rodea, y esa respuesta inicial no nace de una asamblea cultural que le dicta esto es un árbol o esto es real. Entonces, ¿de dónde nace? Nace de la colisión entre su mano, la presión muscular, el grafito y la textura del papel. Imaginar y dibujar significa en principio habitar el territorio con el cuerpo. Pretender que el dibujo es primariamente un acuerdo cultural o un ordenador del caos es silenciar el rasguño, el trazo errático, el error y la pulsión física que le dan su origen más empírico. Estoy seguro de que el cuerpo sabe cosas antes de que la mente las codifique. Ese es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera, la verdad. No niego la fricción ni el cuerpo, por supuesto que están ahí, pero si nos quedamos solo en el rasguño y el trazo errático, nos quedamos en una etapa casi infantil del dibujo. Y el dibujo contemporáneo ha evolucionado hacia algo mucho más expansivo.
Aquí es donde entra un concepto vital que Alatriste recupera de Juan José Gómez Molina, que es la dinámica relacional. ¿Te refieres a cómo el dibujo se relaciona con otras artes? Exactamente. ¿Y cómo se relaciona con el conocimiento en general? Gómez Molina nos permite entender que, al extenderse, el dibujo no se queda en una simple catarsis corporal, sino que revela una lógica de desplazamiento mental y temporal. Esta dinámica relacional aporta una estrategia lógica que permite inmensas adaptaciones técnicas. Sí, claro. El dibujo se adapta. Por ejemplo, Alatriste señala el caso del grabado. Aunque una placa de metal grabada y un dibujo al lápiz no sean lo mismo, la estrategia de representación es aportada por un dibujante. El dibujante adapta sus técnicas de trazo a la posibilidad mecánica de la plancha. Lo mismo vemos en el diseño industrial, en la arquitectura o en la ilustración científica. Pero ahí estás hablando de diseño aplicado, de dibujo utilitario. No estamos hablando de arte puro. Estoy hablando de la raíz misma de la palabra ilustrar. Etimológicamente viene de iluminar, alumbrar o dar luz a una idea mediante el recurso icónico. El hecho de que el dibujo pueda fluir desde un boceto íntimo hasta los planos de un motor a reacción o un diagrama médico demuestra que su verdadera potencia radica en su función estructuradora del conocimiento. Esta capacidad camaleónica y teleológica, dirigida hacia un fin, es lo que hace del dibujo la matriz del pensamiento visual. No es solo una huella corporal, es un sistema de navegación lógica. Bueno, esa es una perspectiva muy defendida en la academia, y reconozco que es un argumento sólido para explicar la historia del dibujo técnico, pero ¿has considerado el peligro de reducir el dibujo a una simple herramienta servil? No diría que es servil. Al enfocarte tanto en esa dinámica relacional y en cómo el dibujo sirve al grabado, a la ciencia o a la arquitectura, subordina su autonomía ontológica, lo conviertes en un medio para un fin. Y al hacer esto, marginamos esa profunda función emotiva y performativa que Vera Jiménez rescata con tanta urgencia en el contexto actual mexicano. Yo no creo que sea subordinarlo. Yo estoy convencida de que es reconocer su poder de infiltración en absolutamente todas las áreas del conocimiento humano. Pero le quitas su libertad de no ser útil. El texto nos advierte que el dibujo actual, en sus manifestaciones más vitales y contemporáneas, se caracteriza precisamente por ser una obra indeterminada. Su presencialidad matérica no necesita definir estructuras formales definitivas ni alumbrar un concepto científico. La verdadera autonomía del dibujo hoy no radica en ilustrar un manual, sino en su capacidad de ser absolutamente indeterminado. ¿Indeterminado hasta qué punto? Vera Jiménez señala algo que me parece radical. Dice que el papel del dibujante actual es a menudo el de un observador minucioso de las superficies que habitamos, de tal suerte que a unas simples grafías encontradas en la calle, una grieta en la pared, un cable enredado en el piso, les basta una mínima acción o intención para ser enmarcadas como dibujo. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que un cable en el piso es un dibujo? Si la intención del artista y la atención del observador lo rescatan como una huella del mundo, sí, totalmente. Esa es la máxima expresión de la indeterminación performativa. El dibujo aquí no es una estrategia de desplazamiento lógico planificado paso a paso, es un acontecimiento. Es un hallazgo contingente donde el cuerpo interviene el espacio sin la obligación de tener que dar luz a un concepto semántico preestablecido. Es puro presente. Fíjate que iba a dejar pasar lo del cable en el piso, pero no me convence esa línea de razonamiento por una contradicción fundamental. ¿Cuál contradicción? Incluso ese acto de salir a la calle, rescatar una grafía encontrada visualmente y designarla como dibujo, requiere de manera absoluta e imperativa una conceptualización previa. El simple hecho de encuadrar ese cable o esa grieta exige que el artista tenga una estructura mental previa de lo que puede ser considerado dibujo. Y esto encaja perfectamente con el último punto donde creo que ambos textos convergen, pero con conclusiones opuestas, que es el papel del dibujo como reflexión. De acuerdo. Hablemos de la reflexión. Sé que Alatriste y Vera Jiménez coinciden en que el dibujo contemporáneo opera en ese nivel de terceridad de Peirce, en el ámbito reflexivo. Así es. Pero yo argumentaría que esta reflexión exige necesariamente una articulación semántica. El propio Vera Jiménez indica que si una forma es idea de algo, es percibida como un signo susceptible de interrelacionarse con otros signos.
El resultado ineludible de esto es que la imagen dibujística opera como un macrosigno. Propone miradas estructuradas sobre el mundo, organiza formas que generan interrelaciones sintácticas y conceptuales. Y Alatriste nos ofrece un ejemplo inmejorable en su ensayo, la figura de Melesio Galván. Un dibujante extraordinario, sin duda. Y Alatriste lo presenta como el paradigma del artista dibujante completo. ¿Por qué es tan vigente la obra de Galván? Porque desarrolla elementos expresivos heredados de la gran tradición dibujística. Galván no está buscando accidentes visuales ni indeterminación en su trazo. Demuestra un dominio absoluto de un lenguaje estructurado, despliega sus líneas con una clara intencionalidad semántica para construir un discurso crítico, comprensible, casi analítico. Sí, es muy preciso. Exacto. Ese es el dibujo operando al más alto nivel, cuando toma la tradición, la domina y la utiliza para crear un argumento reflexivo, complejo y cerrado sobre la condición humana. Acepto la premisa de que operamos en el terreno de la reflexión. Y sí, admito que hasta el acto más performativo o el rescate de esa grafía en la calle requiere un mínimo grado de intencionalidad mental. Pero yo abordo la finalidad de esa reflexión de una manera totalmente opuesta a la que plantea el ejemplo de Galván. ¿En qué sentido? Para mí, la terceridad del dibujo contemporáneo no busca cerrar un argumento semántico hermético. No busca perpetuar pasivamente una tradición académica que diga esto es un buen dibujo. La verdadera acción del dibujo-reflexión que propone Vera Jiménez es interrogativa y crítica. ¿Pero no te parece que el trabajo de Galván es profundamente crítico? Es crítico en su temática, claro, pero su forma sigue siendo la de un signo estable y de muchas maneras canónicamente bello o estéticamente resuelto. El dibujo contemporáneo, en su vertiente más experimental, tiene la particularidad de cuestionarse constantemente a sí mismo como medio. Indaga sobre fenómenos de la vida actual, inventando sus propios objetos de estudio. Y lo más fascinante que plantea Vera Jiménez es que en este nivel reflexivo, el dibujo a menudo abandona por completo lo estético. O sea, ¿renuncia a la forma? Renuncia a la obra terminada y complaciente. Se convierte en esa imagen, no imagen. Puede constituirse por meros restos materiales en una galería, presentarse como un documento frío de un performance o procesual o como un archivo de vestigios acumulados. Fíjate que esa construcción discursiva, tan alejada de la belleza tradicional, tiene un carácter intrínsecamente abierto. No busca consolidar un lenguaje cerrado como si estuviéramos leyendo un libro con un final claro. Su máxima virtud es abrir interrogantes inéditas sobre qué es la realidad, operando como un trazo especulativo que escapa a la categorización formal de los museos de hace 100 años. La verdad es un debate fascinante y creo que hemos delineado con mucha claridad las tensiones inherentes al texto del dibujo actual en México. Para ir sintetizando las posturas que hemos expuesto, debo reafirmar mi visión inicial. Al observar el panorama del dibujo tanto en México como internacionalmente, me parece evidente que su trascendencia reside en su sofisticación como herramienta epistemológica. Sí, lo transforma por completo. Hemos visto cómo opera como una dinámica relacional y cognitiva de alto nivel. Mediante la reflexión y su estructura como macrosigno, el dibujo no se limita a ser una bitácora del movimiento del cuerpo, sino que organiza, ilumina y crea los realismos imaginarios que conforman nuestra cultura compartida. Es una forma de pensar rigurosamente con imágenes. Y por mi parte, mantendré mi síntesis aferrada a la visceralidad de la propuesta de Vera Jiménez. Creo que el dibujo pierde su alma si olvidamos que es fundamentalmente un acto de resistencia fenomenológica. Es, en su raíz y en sus manifestaciones contemporáneas más arriesgadas, una huella corporal, un índice de la presencia humana frente al desgaste del mundo. Su poder más subversivo hoy en día no es su capacidad para ilustrar o clasificar lógicamente el entorno, sino su insistencia en desafiar sus propios límites formales. Ese trazo emotivo, performativo y especulativo se mantiene siempre como una interrogante abierta frente a la ortodoxia visual. El dibujo vive verdaderamente cuando habita ese umbral inestable de la imagen no imagen. A pesar de esta profunda distancia entre mi enfoque cognitivo y tu defensa fenomenológica, creo que hay un terreno de convergencia indiscutible en el material que hemos analizado hoy. Ambos enfoques, tanto el de Alatriste como el de Vera Jiménez, nos demuestran de manera irrefutable que cualquier intento de definir al dibujo limitándonos a enumerar sus herramientas, ya sabes, el lápiz, el carbón, el papel, o las destrezas manuales necesarias para ejecutarlo, resulta intelectualmente insuficiente. Coincido plenamente contigo en eso.
ya sea que lo veamos como una estructura semántica o como un rastro performativo. Ambos marcos teóricos elevan al dibujo mucho más allá de la simple artesanía o el pasatiempo. Lo reconocen como una forma de pensamiento superior, autónoma y profundamente compleja. Es un terreno capaz de albergar tanto el rigor lógico de la mente como la pulsión vital e imperfecta del cuerpo humano. Ha sido un ejercicio de enorme valor reflexionar sobre el dibujo simultáneamente desde estas dos trincheras, como un vehículo estructurado del intelecto y como un rastro inmanente del cuerpo en el espacio. Para quienes nos escuchan y desean profundizar en las bases teóricas de estas ideas, el texto fuente de A la triste Tobilla y Vera Jiménez ofrece un terreno extraordinario. Hay muchísimo más que explorar sobre la intersección entre los signos de Peirce y la gráfica contemporánea en sus páginas. Como siempre, no buscamos declarar una postura ganadora, sino extender la invitación. Queda en el oyente la tarea de sopesar estos paradigmas y continuar interrogando la naturaleza del dibujo en nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos.